Sean bienvenidos cada uno de ustedes, estimada audiencia, a esta transmisión de la comunidad cristiana Visión de Fe. En esta oportunidad les vamos a presentar un matrimonio de mucha bendición para todos nosotros, líderes del grupo Conexión de la comunidad, que nos darán a conocer un mensaje muy edificante y lleno de la palabra de Dios. Sin más preámbulo, los dejamos con César y Gina Valdivia. Buenas noches, Iglesia del Señor. Bienvenidos a su programa Mi Hogar de Paz. Mi esposa y yo estamos muy felices de poder estar esta noche delante de ustedes compartiéndoles la palabra de Dios. Verdaderamente deseamos con todo nuestro corazón que la palabra del día de hoy sea edificante para sus vidas y su familia. Amén, gloria a Dios. Y vamos a continuar entonces con esta serie denominada ¿Cómo enfrentar las crisis emocionales? Lamentablemente hoy en nuestros días vemos con mucho dolor y con mucha tristeza cómo un virus está acabando con la vida de miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, existe un virus aún más mortal que está destruyendo la vida de millones de personas, atrapando sus corazones, robando la paz, el gozo, deteniendo los propósitos que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Lamentablemente este virus no se puede detener con quedarnos en casa, porque este virus ataca a lo más profundo y a lo más íntimo de nuestro interior. Hoy queremos hablarte acerca del resentimiento. ¿Pero qué es el resentimiento? Bueno, el resentimiento es un dolor profundo causado por una ofensa. La persona que no logra olvidar esta ofensa vuelve a sentir ese dolor una y otra vez. Por eso decimos que el resentimiento es igual a volver a sentir. Y hoy en día hay muchas personas que están padeciendo esto, están sufriendo muchísimo. Y la mayoría de personas que hoy están atravesando este problema, este profundo dolor, fue ocasionado por diferentes situaciones. Así es. Y lamentablemente ese dolor los está atrapando y deteniéndolos en el pasado, sin darles la oportunidad de mirar su presente y disfrutar su futuro. Pero la palabra de Dios nos advierte acerca de esto y nos dice que el que comete pecado es esclavo de su pecado. Y qué terrible es esto para la vida de nosotros, si es que estamos aprisionados en ese dolor. Pero existen diferentes circunstancias y situaciones a lo largo de nuestra vida que nos permiten experimentar ese dolor que nos puede llevar al resentimiento. Vamos a ver alguna de ellas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el rechazo. El deseo que tenemos de sentirnos amados, queridos, aceptados, puede ser vulnerado cuando nos vemos menospreciados o no aceptados por las personas. Y esto puede ocasionarse en nuestra familia. Aún antes de que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, podemos experimentar rechazo, cuando de pronto no fuimos planificados o cuando de pronto alguien quiso impedir nuestro nacimiento. Eso puede generar graves heridas y grandes sensaciones en nuestra vida que nos pueden llevar a la amargura y al resentimiento. Otra situación en la familia puede ser cuando de pronto nos hacen comparaciones con otros, entre hermanos quizás, por las habilidades o cualidades que tengamos diferentes. Y eso también puede generar heridas y caer en resentimiento. Otra situación en rechazo en la casa, en el hogar, es cuando de pronto no nos sentimos aceptados delante de nuestra familia, delante de nuestros hermanos, delante de nuestros padres. O también esto se puede dar en el trabajo, con las amistades, en las diferentes situaciones donde nos desenvolvemos. Y eso genera resentimiento. Otra situación en la que podemos vernos involucrados puede ser también en los abusos. Y cuando hablamos de abusos nos estamos refiriendo tanto a los abusos físicos, verbales y a los sexuales. Estos provocan realmente heridas profundas en nosotros. Y el dolor es aún más fuerte y se acrecienta cuando esos abusos vienen de una persona a la cual nosotros amábamos, le teníamos respeto o estábamos de pronto cercanos a esa persona.
Eso causa realmente dolor y sufrimiento. Además, también entender que los abusos también pueden ser de pronto golpes físicos que nos pueden dar, los insultos que podamos recibir, aún en la casa, en el hogar de nuestros padres, abusos verbales, quizás no es físico, no es golpe, pero sí nos hieren con las palabras. Aún entre esposos también puede existir abuso verbal y eso puede generar heridas y resentimientos. Otra situación también puede ser por el abandono y nos podemos sentir de alguna manera desamparados y experimentamos una soledad en nuestra vida. Y eso es provocado por diferentes situaciones. Por ejemplo, en la familia, nos podemos sentir abandonados por nuestros padres. Quizás es probable que podamos haber experimentado esa situación de que nos dejaron a cargo o al cuidado de otra persona. Eso también puede generar heridas en nosotros, puede generar dolor. Otra situación de abandono lo podemos experimentar quizás como pareja, cuando el esposo se va o la esposa se va y nos abandona. También eso genera dolor en nuestras vidas. Otra situación puede ser quizás de las madres, cuando ven crecer a sus hijos, les dan todo su amor y de pronto el hijo crece, se va y ya no regresa más y no se comunica y no tiene ningún tipo de relación ya con la madre. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento para una mamá el poderse sentir en ese estado de abandono por parte de sus hijos! Y esas situaciones hay en nuestro día y puede generar heridas y resentimiento. Otro tipo también de abandono que podemos experimentar en nuestra vida es de pronto también con respecto a los padres ausentes. Puede ser que estén físicamente presentes, pero emocionalmente totalmente ausentes. De pronto no dedicando el tiempo, no dando afecto, no viendo las necesidades, no cubriendo las necesidades de los hijos. Y eso también puede generar dolor y tristeza y por consiguiente llevarnos al resentimiento. Otra situación puede ser también la traición. Y esto es algo muy doloroso también. Incluso hay una frase que dice, me sentí como que me clavaran un cuchillo por la espalda, ¿no? Y la traición de pronto más común que vemos es la de pareja, la infidelidad entre esposos o la infidelidad entre pareja. Y eso causa dolor, porque nos sentimos traicionados por haber depositado nuestro amor, nuestras expectativas, nuestra confianza en una persona. Y al final terminamos con dolor y tristeza en nuestros corazones. La traición también se puede ver, por ejemplo, en la infidelidad entre amigos. Cuando uno abre su corazón a una persona y le empieza a contar sus secretos y le empieza a decir muchas cosas y después descubre que esta persona pues divulgó todos sus secretos. Eso también causa dolor, causa traición y puede generar raíces de amargura y de resentimiento en nuestra vida. Eso significa la deslealtad de un amigo. Y aún en el trabajo, en la universidad, en diferentes situaciones podemos experimentar traición. Otra situación también que podemos enfrentar puede ser la vergüenza pública. Y esto es algo también que puede generar en nosotros el deseo de pronto muchas veces incluso de alejarnos de los demás o de no evitar estar en relaciones interpersonales con otras personas. ¿Por qué? Porque hacen escarnio de nosotros, porque se burlan públicamente de nosotros, porque nos sentimos quizás humillados. El famoso bullying escolar que escuchamos desde muy pequeños. Y aún también hay bullying laboral en el trabajo, hay bullying en la universidad. Hay bullying incluso ahora cibernético, donde se usan las redes sociales para humillar y menospreciar y hacer escarnio público de una persona. Eso también genera dolor y hasta incluso puede llegar a afectarte tanto que te lleva no solo a la depresión, sino hasta actuar en contra de tu propia vida. Hemos visto casos así. Entonces es muy lamentable que esto pueda suceder, pero pasa en nuestras vidas. Otra manera también de experimentar vergüenza pública es cuando de pronto nos sentimos discriminados por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar, por nuestras ideologías. Quizás nos sentimos discriminados por nuestras tradiciones, por nuestra forma de vestir.
Eso también es vergüenza pública y eso puede generar dolor, heridas y nos puede llevar a tener resentimiento en nuestras vidas. Definitivamente esto no son todas las situaciones, deben haber muchas otras más, pero todo esto puede ocasionar que nosotros caigamos en un abismo que no nos permita ver lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Pero damos gloria a Dios, que existe una respuesta, que existe una solución, que existe un remedio a todo esto. Escucha muy bien esto. Tanto la medicina como la psicología y la palabra de Dios, la Biblia, coinciden en que el único remedio, la única respuesta y la única solución a este problema es el perdón. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es el perdón. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer Mateo 18 del 23 al 35. Y por medio de este pasaje vamos a poder entender qué tan importante es el perdón y cómo debemos de practicarlo. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo le ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima de él y lo liberó y le perdonó la deuda. Por cuanto el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrastrar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda. ¿Por qué me lo rogaste? ¿Cómo deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Primeramente, que la persona que no perdona es egoísta. Nosotros recibimos el perdón de Dios, pero cuando recibimos el perdón de Dios, no estamos dispuestos o no queremos perdonar, hacer lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que hacerlo, porque si no, estamos siendo egoístas y no estamos aprendiendo de lo que Dios nos enseña en la palabra. ¿Qué también podemos aprender de este pasaje? Que el que no perdona es juzgado por Dios. Y tú me preguntarás, ¿por qué soy juzgado por Dios? ¿Dónde dice ello? Pero en la palabra de Dios nos dice en Lucas 6:37, no juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y os seréis perdonados. Si nosotros queremos ser perdonados por Dios, por lo que hemos hecho, sea algo pequeño o algo muy grande, en lo que hemos fallado, en lo que hemos mentido, en lo que hemos atentado, hecho daño a las personas, ¿qué tenemos que hacer? También nosotros perdonar. Y Dios ve ello, cuánto perdonamos, cuán importante es perdonar para que Dios también nos perdone. Entonces, pongámoslo en práctica. Perdonar no es fácil, perdonar es difícil, según la herida que hayan causado en nuestras vidas. Pero hay que hacerlo, aunque demande mucho esfuerzo, muchas lágrimas, olvidar cosas muy hirientes. Pero hay que hacerlo para que Dios también vea ello en nuestros corazones y pueda perdonarnos. Y al mismo tiempo pedirle a Dios, Dios, ayúdame a perdonar.
Ayúdame a sanar esa herida, ese dolor, ese sufrimiento, ese recuerdo que está en mi mente y no puedo olvidar durante años. Pero solo tú, Dios, lo puedes hacer. Pero tenemos que pedirle con nuestra propia boca, clamarle, implorarle para que Dios nos perdone, para que nos ayude a perdonar a nuestro prójimo. ¿Qué aprendemos también? Que la misericordia puede triunfar sobre el juicio. Este rey tenía toda la autoridad. Este rey estaba en su derecho de castigarlo a este siervo deudor, porque le debía muchísimo dinero. Pero ¿qué hizo el rey? No le mandó no dio un juicio sobre este hombre, no lo castigó, no lo mandó a la cárcel en un inicio, sino fue tocado su corazón este rey por la súplica, porque le imploraba este siervo deudor. ¿Y qué hizo el rey? Lo perdonó la deuda, perdonó todo lo que le debía. Entonces, este rey fue movido en misericordia. Igualmente nosotros tenemos que ser movidos en misericordia y no lanzar juicio. Fácil es juzgar, criticar y lanzar juicio, pero queremos que lo mismo haga Dios con nosotros, que nos juzgue sin escucharnos, que nos juzgue sin saber todo lo que hay en esta situación. No queremos ello, ¿verdad? Queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces nosotros tengamos también misericordia por nuestro prójimo, para que Dios también tenga misericordia de nosotros. Vamos a aprender también algunas de las señales, cómo podemos saber si verdaderamente nosotros hemos perdonado a nuestro prójimo. Amén, eso es cierto. La misericordia nos permite no solo abrir una puerta de bendición para nuestras vidas, sino también nos permite reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver algunas señales que nos permiten identificar si hemos podido perdonar o no, o quizás algunas señales que podamos ver en alguna persona que no ha perdonado. Veamos, la primera, por ejemplo, es el deseo de hacer justicia por su propia mano. En otras palabras, el deseo de revancha, el deseo de hacer sentir a la persona lo mismo que nos hizo sentir a nosotros, el mismo dolor. Lamentablemente muchos optan por este camino, con la intención de querer de alguna manera bajar el dolor que sienten o la incomodidad que tienen. Lamentablemente ese no es el camino. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12:19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Y esta palabra es la palabra que nos da nuestro Padre Celestial. Y nos invita a que nosotros dejemos todo pesar, todo dolor, toda situación difícil en sus manos. Es difícil, como decía mi esposo hace un momento, perdonar. Pero no es un simple deseo, tenemos que tener la convicción y la decisión de querer hacerlo. Y Dios luego obrará. Es necesario morir a nosotros mismos, a nuestros derechos, entre comillas, de venganza, para dejarlo en las manos del Señor. Mira, no existe mayor justicia que la de Dios. Jamás podrá ser comparada la justicia del hombre a la que Dios puede hacer con una persona. Así que tenemos que dejar esto en las manos de nuestro Señor. Amén. Segundo, otra señal de una persona dice que no perdona. Es que tiene una obsesión, dice, en pensar y en hablar del tema. Claro, esto sucede porque el pensamiento y el dolor que tenemos de esa herida, de esa situación, se vuelve recurrente en nosotros. Es decir, estamos pensando constantemente en esa situación. Y sin que nos demos cuenta o quizás dándonos cuenta, al final terminamos hablando de lo mismo en diferentes situaciones de nuestra vida. Estamos con amigos, terminamos hablando del tema. Salimos a pasear con la familia, terminamos hablando del tema. En el trabajo de pronto hablamos del tema. Y al final eso se convierte en una obsesión, porque está allí. Sin que te des cuenta, eso te está robando la vida.
Te está atrapando al pasado y no te permite mirar tu presente. No te permite disfrutar del presente y luego mirar a tu futuro. Y esto es algo que sucede cuando no perdonamos. Es una señal clara. Y a veces uno ni se da cuenta, pero sí se dan cuenta los que están a tu alrededor. Quizás entre ellos pueden comentar, pero que voltee la página. Siempre habla de lo mismo. Y es que es porque la herida está latente y porque no ha podido perdonar. Otra señal que vemos también con respecto a eso, que es importante mencionar, es que tiene serias dificultades para orar. Y yo podría decir que esto es una de las situaciones más difíciles que tenemos como cristianos, porque el orar nos trae intimidad con Dios, nos trae intimidad con el Padre. Y el que no podamos perdonar levanta barreras entre Dios y nosotros. Levanta murallas que no permiten que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, que no podamos tener esos tiempos tan hermosos de placer y de deleite en su presencia. Y eso es muy triste, porque al no tener la dirección de Dios, pues definitivamente vamos a caer en otras situaciones quizás aún terribles o peores al rencor o al resentimiento. Así que eso es muy difícil y tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. Amén. Y dejarlo en sus manos. No te olvides que la palabra de Dios no se equivoca y dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otras palabras te está diciendo, en la medida que tú decidas cuidar, guardar tus sentimientos, tu corazón, tú vas a determinar el rumbo que quieres que tenga tu vida. Y eso está en tus manos. Otra señal de una persona que no perdona o que no ha podido perdonar, dices que es que tiene un espíritu y actitudes irritables. ¿Y es por qué? Porque precisamente estamos enfocados en ese dolor y lo traemos tan presente y nos concentramos tanto en ese dolor que nos convertimos en personas amargadas, en personas irritables, en personas que otros no quieren escuchar, que se alejan incluso de nosotros porque dicen, ahí viene nuevamente con lo mismo. Y al final ya no queremos ser, de pronto que no quieren invitarnos a las reuniones, no quieren que seamos parte de su círculo, porque de nuestra boca salen palabras amargas, hirientes, incluso afectando hasta nuestro estado de ánimo muchas veces. Y eso es porque no hemos podido perdonar. Pero el Señor no quiere eso para tu vida ni para la mía. Su palabra dice que nosotros somos para Él tierra deseable y que debemos de ser tierra deseable para otros también. Que debemos de ser de inspiración y de bendición para muchos. Eso es lo que quiere el Señor para ti. Pero es necesario que puedas dejar atrás el resentimiento y puedas ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver algunas de las consecuencias cuando nosotros no perdonamos. Primeramente, Dios no nos perdona. ¿Por qué Dios no nos perdona? ¿Dónde dice ello? Nos dice la palabra en Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, cuando nosotros perdonamos, Dios también nos perdona a nosotros. Por ello es muy bueno perdonar. Otra de las consecuencias porque no perdonamos, perdemos la bendición de parte de Dios. Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué tenemos que buscar? Estar en paz. Veámoslo como una orden de parte de Dios, estar en paz con nuestro prójimo. Otra de las consecuencias es también que damos lugar al diablo. ¿Dónde dice ello? ¿Por qué ocurre esto? En Efesios 4:26 al 27 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos y no perdonamos, dejamos que pase un día o dos, estamos dando lugar al diablo, porque estamos con ira y con cólera. Incluso podemos estar pensando en vengarnos, y eso va a tener serias consecuencias. Por ello es muy importante perdonar. Otra de las consecuencias que ocurre cuando nosotros no perdonamos es la falta de perdón
que genere en nosotros tristeza y resentimiento, ¿verdad? El libro de Proverbios 17:22 nos dice, el corazón alegre construye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué está hablando la palabra? Que cuando nosotros tenemos un corazón alegre, estamos felices, estamos con gozo, estamos generando un buen remedio para nosotros. Pero si estamos con un espíritu triste, estamos con cólera, con ira, con deseos de venganza por aquello que nos han causado daño, ¿qué estamos haciendo? Estamos secando nuestros huesos. ¿A qué se refiere la palabra? Que viene a nosotros enfermedad, viene a nosotros sufrimiento, viene a nosotros depresión, tristeza. Y eso también ocasiona problemas en nuestra salud. Por eso es muy importante perdonar y estar con el espíritu gozoso, estar felices. Amén. 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 Gloria a Dios. Así es. ¿Qué tan importante entonces es el perdón para poder ser libres del resentimiento? Ahora tú te preguntarás, ¿y cómo soy libre de la falta de perdón? Porque la verdad no he podido perdonar. O quizás estás entendiendo recién qué debes de hacer. Bueno, vamos a ver algunas cosas que son importantes para liberarnos de la falta de perdón. Pero lo primero, vamos a ir a la palabra. Dice Efesios 4:31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Lo primero que tenemos que hacer para liberarnos de esto es reconocer nuestro estado delante de Dios. En otras palabras, reconocer que estamos pecando. Porque el resentimiento y la falta de perdón es pecado delante de los ojos de Dios. Y el pecado sabemos que nos aparta de Dios, nos aleja de sus bendiciones, como decía mi esposo hace un momento. Y eso trae serias consecuencias para nuestra vida. Estoy segura que tú no deseas eso para tu vida. Lo primero entonces, reconocer delante del Padre nuestro estado, nuestra condición. Segundo, debemos de pedirle, dice a Dios, que nos ayude con su amor a perdonar. Definitivamente no vamos a poder perdonar con nuestras fuerzas. No lo vamos a poder hacer. Necesitamos la fuerza sobrenatural de Dios en nuestras vidas actuando para poder perdonar y ser libres del resentimiento. Así que es necesario que lo hagamos, pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo tienes que hacer en tus tiempos de oración. En un tiempo de oración muy íntima con el Señor, en donde tú te puedes explayar y declararle al Señor todo aquello que de pronto ha causado en ti heridas. Traer esos recuerdos a mente, sí, no para dolor, para restauración y para que Dios pueda sanar y hacerte libre en el nombre de Jesús. Por último, lo que tienes que hacer es hablar con la persona con toda franqueza y con un espíritu sobre todo humilde y reconciliador. Recuerda que la falta de perdón lo que trae a ti es amargura, es resentimiento, es tristeza. Pero al poder hacerlo vas a poder tener la libertad de poder expresar tus sentimientos y tus emociones. Y lo vas a poder hacer con franqueza, con humildad de corazón, para que puedas entender y puedas hacer entender a esa persona que tú realmente quieres nuevamente establecer. Si no es una relación, por lo menos tener paz y libertad en tu corazón, que eso es lo más importante. A veces uno piensa que al perdonar le está dando permiso a la otra persona de volverle a hacer daño. Y eso no es verdad. También otro argumento que puede salir es que si no perdono es porque lo estoy castigando. Y eso tampoco es así. Porque el que recibe el castigo eres tú mismo, que está cargando eso en su vida. Y está deteniendo definitivamente los propósitos de Dios que quiere hacer en tu vida. Él quiere hacer resplandecer su rostro a través de ti. Y eso es lo que necesita Dios de ti. Que hoy tú puedas ser libre de la falta de perdón. Por último, ya para acabar, estoy segura que si en algún momento tú nos escuchaste en la transmisión, podrías haber pensado, claro, para ustedes es fácil poder decir esto, porque ustedes no conocen mi dolor, no conocen mi tristeza, no conocen la traición que sufrí, no conocen las heridas que estoy cargando. ¿Y sabes qué? Es cierto, nosotros no conocemos tu dolor, no lo sabemos.
Y estoy segura que ninguna otra persona tampoco lo sabe. Pero, ¿sabes? Hay alguien que sí lo conoce. Hay alguien que pasó lo mismo o más que tú. Fue insultado, fue golpeado, fue menospreciado, fue traicionado, fue vituperado, fue molido. La palabra dice, varón de dolores fue llamado. Y ese es Jesús. Jesús sí conoce tu dolor. Jesús sí conoce tu circunstancia. Conoce tu corazón. Pero Él te puede sanar. Él en esta hora te pide que le abras la puerta de tu corazón para que Él pueda ingresar en tu vida, para que pueda restaurar, sanar y liberar de toda carga, de toda atadura que pueda estar oprimiéndote. Quiere verte libre, quiere verte resplandecer, quiere ver su obra cumplida en su vida. Si este es tu deseo, hoy te invito a que podamos hacer juntos esta oración. Queremos orar por ti. Queremos orar para que Dios pueda liberar de todo tipo de resentimiento en el nombre de Jesús. Oramos en este momento. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia y tu palabra. Hoy te pido perdón y reconozco mi estado delante de ti. He guardado dolor, he guardado tristeza y no he podido perdonar. Pero hoy quiero abrir mi corazón y entregártelo, para que tú me sanes, para que tú me liberes de toda cautividad, de todo resentimiento. Hoy decido perdonar y ser libre de todo resentimiento. Ayúdame en este proceso. Decido amarte, obedecerte, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, gracias Señor por tu palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado seas tú, Señor. Gracias, gracias hermanos por este tiempo. Gracias por podernos permitir compartir la palabra del Señor. Los animamos a seguir todas las transmisiones a esta misma hora para poder recibir una poderosa palabra de parte del Padre. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga. Cuídense.